Buenos días, familia. Buenos días. Le damos las gracias al Padre que nos permite una vez más estar aquí reunidos en este estudio que tenemos sobre las dos casas y conociendo un poco su historia y así poder nosotros ubicarnos en este plan que Yahweh extendió para todas las naciones. Nosotros venimos estudiando ya varias semanas y hemos llegado eh, bien importante la semana pasada. Estuvimos hablando sobre aproximadamente el tiempo en que la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de José, la casa de Jacob, el reino del norte, como se llama en la palabra, que cada que encuentre uno de estos está hablando del mismo. Más o menos se le dio una fecha. Estábamos hablando en Deuteronomio, en Ezequiel, de que aproximadamente en el 2009, 2008, por ahí, 2007, esas son fechas hipotéticas, no hay una seguridad de una fecha, pero fue cuando comenzó el despertar de la casa de Efraín. Y pues nosotros hemos sido parte de eso. Yo quiero continuar con el estudio hoy, teniendo un poquito recordando un poco acerca de esta bendición que se le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Después se transmitió a Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob llegó hacia su hijo José. Em, para entender el contexto, pues con José, a José se le dio una bendición en particular a él y también a sus hijos, ¿no? Eh, Quisiera hablar un poquito así por encima, ya que pues, ya sabemos más mucho de esto, o hemos escuchado, o hay que mirar los otros videos. A Efraín y a Manasés, a estos dos muchachos hijos de José, eh, vemos de que eh, aún siendo ellos hijos de una egipcia, que ahí nos llama la atención eso. Ahí vemos que Israel siempre ha sido y será una nación de pueblos, una nación de mezcla de todas las naciones. A pesar de que más adelante Elohim le prohíbe contraer matrimonio con las mujeres de las naciones alrededor, pues nosotros sabemos que eso literalmente es para evitar toda la contaminación de la idolatría. Idolatría que todas las naciones están siempre sometidas y acostumbradas a hacerlo como algo normal. Y cuando leemos en Génesis 48:16, la parte B, dice, el ángel que me redime de todo mal, cuando estaba bendiciendo Jacob a sus hijos, a sus nietos, porque ya venían a ser hijos. Estos jóvenes sean ellos llamados por mi nombre y por los nombres de mis padres Abraham, Isaac y Jacob, y dice, y se proliferen o multipliquen abundantemente como peces. La palabra ahí para peces, Yidkul Larov, dice, en medio de la tierra. Eso estaba en el libro de Bereshit 48, la última parte del versículo 16. Entonces, la mayoría de las traducciones, cuando nosotros leemos este versículo, tanto en español como en otros idiomas, dice de esta manera, y se multipliquen abundantemente en medio de la tierra. Entonces ahí deja un poco, en el mensaje no lo deja tan claro, porque no dice así. Dejar fuera esta traducción exacta de multiplicación como peces, no incluirla en la traducción que vemos normalmente, causa mucha confusión, muchos errores, específicamente teológicos, a través de todos los años. Porque la palabra que está allí en el original, cuando se lee en el original, es Yidgut la Rob. Y esa palabra Yidgut es compuesta por las letras Dalet y la Gimel y forman la palabra Dag, que es pez, raíz de la palabra Dagón, ¿se acuerda? El dios
pez de los filisteos en 1 Samuel 5:5. Con esta traducción exacta podemos nosotros hacer un eslabón las palabras de nuestro don Yeshua y tener más claridad cuando Yeshua nos está hablando. Yeshua siempre hacía unas declaraciones, por ejemplo, en el libro de Mateo 13:47 al 48. Él dijo, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Eso está en Mateo 13:47 al 48. Entonces vemos que hay buenos peces y malos peces, pero eran peces de toda clase. Y Yeshua le dijo a Simón, Kefa, no temas. En Lucas 5:10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces ya comenzamos nosotros a ver de que hay una conexión en las palabras de Yeshua cuando entendemos el correcto contexto de la bendición que se le dio a Efraín. A Efraín se le dijo que ellos iban a ser, eh, se iban a proliferar o a multiplicar como peces en medio de la tierra. Los peces se multiplican en el mar. Pero entonces esto era importantísimo y Yeshua no lo sabía, por eso le dice a Pedro que él iba a ser pescador de esos peces que estaban en la tierra. Cuando vemos, seguimos hablando, tenemos la bendición, cuando fueron adoptados los hijos, hubo una bendición que se hizo sobre Efraín y sobre Manasés. Cuando José lleva a sus dos hijos delante de Jacob para que le diera la bendición a los niños, Jacob hace algo que a José no le gustó. Para recordarle, él puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el más joven, y en lugar de la cabeza de Manasés, el primogénito, que era de José, el primogénito. Entonces, cuando José trata de corregirlo a su padre, éste le responde, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Eso está en Bereshit 48:19. Entonces, los dos niños de José y de la egipcia fueron adoptados, pero fue a Efraín, cuyo nombre significa doble fructuoso, que Israel le entrega la bendición de la multitud de naciones que él había anteriormente recibido de su padre Isaac. Si usted se hace un recorrido, se da cuenta que la bendición pasó de Abraham a Isaac y a Jacob. Los hijos de Efraín entonces llenarían las naciones, en otras palabras, llegarían a ser la plenitud de los gentiles, como lo conocemos nosotros en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Ahora, esto no implica que no existen gentiles en el Evangelio, sino que descienden de Efraín, se multipliquen de tal manera eh, que las naciones estarían llenas de ella. Ellas llenarían las naciones, porque cuando vemos el Sheliach Shaul en Romanos 11:25, nos enseña que él llama un misterio a esta situación. Dice la palabra, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, está hablando en Romanos 11:25, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles o la llenura de los gentiles. Y eso pues en hebreo es Beazarot Yehijet Melot Hagoim. Lo hemos escuchado muchas veces cuando hacemos los Melos Hagoim. La palabra Melo, concordancia Strong 4393, en el lenguaje hebreo significa llenura, lleno o multitud. Ahora, en la concordancia griega, que es la Strong 4138, ahí no se utiliza eso. Es griego, es pleroma, que significa igual repleto, completo, lo que llena, contenido, copioso, multitud.
lo que llena un vaso, lo que se pone para llenar, piezas que llenan, cumplimiento, lleno, pleno. Entonces, al traducir el Brit Hadashah, y lo colocan allí, pues en Romanos 11:26, la misma traducción de Melo Hagoyim o plenitud de gentiles, como hemos visto nosotros ahora mismo, los gentiles siempre han sido aceptados en Israel. Durante el Éxodo, cuando tomamos las porciones anteriores, muchos de ellos salieron de ahí. Se encontraban en Egipto, durante ese tiempo salieron junto con los hebreos y ellos todos llegaron ahí al pie del monte. Los mismos hijos de José eran de una madre egipcia, como decíamos anteriormente. ¿Y qué podemos nosotros decir de Ruth, Jitro, los hijos de Jitro, Urías el Eteo, mejor dicho, los valientes de David y hay muchos otros más que están allí? De hecho, durante la fiesta de tabernáculos, los israelitas estaban supuestos a presentar como ofrendas 70 toros representando las primeras 70 naciones de Génesis, de las cuales han nacido todas las naciones del mundo. O sea que Elohim nunca se ha olvidado de las naciones de los gentiles. Melo Hagoyim. Entonces, existe una importancia en todo este contenido porque Yahweh ha hecho un plan. Sí, ellos han pecado. Volvemos otra vez al territorio de Segunda de Reyes. Y ellos los han eh, divorciado, el padre los divorció, los sacó fuera de la parte donde están ubicando ellos del Israel, la parte norte, donde su capital era Samaria, y por ahí se fueron. Los sacó fuera de todo el espacio donde se encontraban. Muchos se quedaron, pero muchos fueron los que se fueron. Y los llevaron por todos los lugares. Entonces ahora ellos se mezclaron, podemos entender Ezequiel 36 como ya hablamos anteriormente, pero el Padre siempre ha deseado traerlos nuevamente. Eso lo vemos mucho. Entonces vamos a buscar ahorita en el libro de Ezequiel 34, Ezequiel 34, este es Yahweh hablando, en el versículo 11, Ezequiel 34, 11, dice: porque así ha dicho Yod Heh Vav Heh, ¿no? Ojo que de aquí comienza el- la ejecución del plan que tenía el padre para eh, traer a, a todas esas personas, a todas esas ovejas que se portaron mal con la idolatría causado por el mismo Jeroboam. Entonces, el padre los saca, manda a traer a Siria, como hablábamos anteriormente, y se los lleva y los riega por todas las naciones. Así lo dice ahí. Entonces vamos a leer. Entonces dice aquí en Ezequiel 34, del 11, dice: porque así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí yo mismo. ¿Quién no? ¿Quién? Yo mismo, dice Yahweh. Yo mismo. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoce mis ovejas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel.
Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Adón. Yo buscaré la perdida y haré volver a la redil descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dice, más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Adón. Y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Este texto nos muestra a nosotros el deseo del Padre de ir a buscar a las ovejas y traerlas nuevamente hacia un redil. Eso lo podemos nosotros comparar directamente. Dice que Yahweh mismo hará esta función. Va conmigo a Juan, a Juan 10. Si leemos Juan 10 del 16 al 18, cuando aparece Yeshua, él llega y dice estas palabras. Dice Juan 10 16 al 18. Bueno, vamos a hablar desde el 11, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Allá dice, yo mismo iré por las ovejas. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Eh, el buen pastor su vida da por las ovejas. Más es el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida por las ovejas. Y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y haré un rebaño y un pastor. Entonces vemos nosotros que hay una conexión directa. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos nosotros acá que eso es prácticamente un cumplimiento de una promesa que Yahweh mismo había dicho. Entonces, Yahweh mismo va a buscar las ovejas, Yeshua aparece en el tiempo correcto, y Yeshua dice, yo voy a traer mis ovejas. Vamos a buscar el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 10. Mm. Zacarías 10. ¿Cómo el Señor nos está buscando? Pues Él comienza haciendo un llamado. Zacarías 10, versículo 8 dice de esta manera, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Dice el versículo 9, bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, escuchen, los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galá y del Líbano y no les bastará. O sea que vemos de que hay un deseo del Padre de traernos, de regresar, que vengamos nosotros, traernos delante de Él. Pero nosotros habíamos hablado ayer, pues la semana pasada, pues que Él nos había divorciado. Y pues la ley de que el mismo Padre colocó no se podía volver ella a casar hasta que el esposo no fuera muerto.
Dice que cuando divorcian a una mujer, entonces me parece que está en el libro de, no, me parece que es en de Barín, libro de Barín. Vamos a ver si este Barín. Eso lo vimos la semana pasada. Libro de Deuteronomio. Ya. De Barín 24 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la expedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir casarse con otro. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su marido, su primer marido, que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Entonces, ¿cómo constatamos esto? Yahweh nos divorcia. Nosotros vamos y nos envolvemos en la idolatría. Es una manera de volvernos a unir con lo que al Padre no le gusta. Pero ahora queremos de pronto recibir este llamado y queremos regresar. El Padre no nos puede tomar porque la ley está escrita. No se puede tomar hasta que el esposo, primero que la sacó, no muera. Y no sé si alcancemos el día de hoy a hablar un poco de eso, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Ok, entonces vemos acá de que hay una conexión acerca de una multiplicación de peces sobre la tierra, la, digamos, la promesa que se le dio a Abraham de que en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra, y la palabra ahí es injertadas, Benirrejú, en ti serían injertadas todas las naciones de la tierra, sabiendo de que todas las familias de la tierra, dice en el libro de Bereshit, en Gálatas, es donde dice todas las naciones de la tierra, en capítulo de Gálatas 3. Pero nosotros ahora vemos de que, bueno, tenemos que tratarlo de pensarlo así, porque hay muchas personas que están fuera y ellos todavía no se han dado cuenta que son la casa de Israel, son esas ovejas, son esos peces que están en fuera. Al igual que usted y yo comenzamos a escuchar algo especial de parte del Padre, ese silbido que dice en Zacarías 18 comenzó a tocar nuestros corazones. Usted dirá, pero hay muchas personas que todavía no, es cierto. Muchas personas todavía no les ha sonado, no les ha amanecido, todavía no escuchan. ¿Por qué? Porque a veces colocan muchas de sus instituciones, posiciones, eh, no sé, intereses propios y no desean escuchar el silbido. Puede ser que sí lo estén escuchando, pero no le hacen caso. Pero nosotros somos los que hemos hecho caso, pues entonces en nosotros los que escuchamos y atendemos al llamado, comienza a ser ejecutado esto. Aparecen pescadores de hombres como los eh, pastores que están por allí pastoreando, llevando la palabra, y uno comienza a sentirse atraído a él. Y que lo llaman a uno y lo indican el camino para uno comenzar ese, ese caminar de regreso al Padre. Eso está bien, eso no está mal, porque eso son profecías que se tienen que ir cumpliendo. Vamos al libro de Jeremías 31. Cuando leemos Jeremías 31, y leemos del 31 en adelante, que a muchos lo conocemos aquí también, dice que aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un pacto nuevo, un brit, un renovado pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido para ellos. Un texto a veces muy mal interpretado, desestimando así la Torah de Yahweh. Aquí no está hablando que el pacto que el Padre nos dio a nosotros es el malo. Está diciendo que nosotros no cumplimos el pacto. Claro, cuando una persona lo entiende de esa manera, piensa que ya la Torah no sirve, que pues no, porque no conocen la historia, ¿no? En Éxodo 19, el Padre le dijo, si ustedes me obedecen mis mandamientos, si ustedes obedecen, me serán un tesoro y un reino de sacerdotes, ¿no? O sea, el Padre da una ketubá y inmediatamente pues el pueblo lo engaña en un becerro. Eso pasó en la porción Kitizá. Entonces, le está diciendo acá, no como el pacto que hice con sus padres, con que cuando los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto. Fue el pacto? El pacto que ellos invalidaron. ¿Cómo lo invalidaron? Con el becerro. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su corazón y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, el pacto fue que el padre le dio la Torá, le entregó la Torá a ellos. Ellos ya de una vez no quisieron porque pues el becerro no les interesó, lo engañaron, hubo una, digamos, allá en Sinaí, una traición. La Israel que estaba allí estaba nombrando que ese ídolo era Elohim. Entonces rompen las tablas y eso ya no se va a hacer así. Él nos está prometiendo que más adelante, en los días que vienen, esa Torah va a ser escrita en nuestro corazón, no en una tabla. ¿Por qué? Porque ellos la invalidaron. ¿Quiénes son ellos? Ellos que dijeron, haremos lo que tú digas, Naashe Benishma, le dijeron ellos, y ellos no lo hicieron porque trajeron el becerro de oro en, en menos de 40 días que habían salido de Egipto. Entonces es importante que nosotros sepamos de aquí en el versículo 32 que eso va a ser algo eh, eh, no igual que anteriormente. O sea, nos prepara a nosotros para un pacto diferente. No en lo que está dado como tal, sino en la manera como fue entregada. El pacto es el mismo porque los pactos no anulan el pacto anterior, sino que se edifican sobre el otro pacto, sino es la manera en cómo va a ser entregada ahora este pacto va a ser en nuestro corazón. Entonces, el llamado que estamos recibiendo nosotros, dice el silbido apacible, no necesariamente es que usted lo escuche, sino que también viene a veces en su corazón. El Padre está llamando corazones, está llamando personas que les llama la atención el estar delante de una música hebrea o cosas así. Comienza la gente a sentirse atraída o a sentir esa empatía por el pueblo de Israel en todos los tiempos. Bueno, entonces vemos aquí que ya se está preparando esa profecía que se le dio a Efraín, que su descendencia se multiplicaría como peces en medio de la tierra, pues necesita llevarlo a un lugar. Entonces, esos peces, a lo cual también llaman ovejas, para eso hay un pastor. Él prometió traernos. Yeshua dice que él es ese pastor y comenzó a buscar las ovejas para que lleguemos donde. La historia de Yeshua, me imagino que nosotros la conocemos como él muere por nuestros pecados y todo esto. Pero tal vez en el próximo programa voy a hablar la importancia como Yeshua mismo, siendo el Padre mismo, él le tocó entonces venir. Bueno, podemos nombrarlo ahora mismo. Vamos al libro de Filipenses, Filipenses, para
No, antes de Filipenses vamos a buscar al libro de Romanos. Romanos capítulo 7, porque lo que pasa es que si usted pone a analizarlo, dijimos ahorita, de acuerdo al libro de Deuteronomio, ¿sí? 24 del 1 al 4, había las situaciones que él lo había divorciado, pero ahorita él los quiere volver a llamar. Quiere volverse otra vez a casar con él, pero está haciendo el llamado, está haciendo todo, pero no puede tener una reunión porque él divorció a la casa de Israel o a la casa de Efraín por el pecado igual del becerro, por el pecado anterior en el monte Sinai, no. Después de que Jeroboam, ¿se acuerda la historia hace unas 2 semanas que hablé? Jeroboam llegó y les colocó dos becerros ahí, en ese espacio, en Betel y en Dan, ¿sí? Para que ellos no fueran a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, en ese momento, ya como que eso fue la gota y rebosó el vaso y entonces los divorció. Leímos textos la semana pasada cómo él los divorcia y cómo él dice, ya no los quiero más, pero ahora nos está llamando con silbido apacible, nos está nuevamente trayendo, pero entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Si la misma Torah que él colocó dice que no se podía volver otra vez a casar. Entonces dice acá en el capítulo 7 de Romanos, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, diciendo Shaul, hablo con los que conocen la ley, que la ley enseña del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeto por ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, Shaul está dando una solución a esta situación. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Eso éramos nosotros, adúlteros. ¿Por qué? Porque él nos divorcia y nosotros nos fuimos detrás de los dioses y nos unimos a los dioses, adorando dioses. Estamos haciendo un adulterio espiritual. Será adúltera. Pero si su marido muriese, entonces es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces es importante. El padre ahora necesita hacer una jugada y es morir. Claro, usted va a decir, ¿cómo que Dios va a morir? Bueno, Dios no puede morir, porque si Dios muere, imagínese. Pero Yeshua, quien es el mismo Elohim, él es el brazo de Elohim. Entonces Yeshua, quien es la imagen del Dios invisible, Yeshua viene en semejanza de carne de pecado para poder él atraer todo el pecado de ese adulterio en él, ¿sí? En la semejanza de carne de pecado, y después que obtenga todo el pecado, entonces él, al morir, ese pecado fue, como dice Colosenses 2, todos esos decretos, vamos a buscar Colosenses 3, yo creo que es. Mm, mm, ¿Dónde está? Ujú, ujú. Colosenses 2. A ver, buscar aquí. Ese texto que le voy a leer ahora es muy importante, ah, para que podamos nosotros entender esto que está pasando. Colosenses 2, sí, es el 2:14. Ahí está, es el 2:14, no sabía el versículo. Dice,
cuando usted lo comienza a mirar, dice en versículo 13, ya nosotros estábamos envueltos hasta el pecado, pero estamos recibiendo el sonido, el silbido apacible. La casa de Efraín, que se había adulterado, que estaba en todas las naciones, necesita regresar, pero se necesita de igual manera el Padre hacer un plan para podernos volver a tomar, ¿no? Entonces dice acá, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Colosenses 2:13, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos, ¿sí? Entonces, todas las cosas, el acta, no está anulando la Torá, ¿ok? No se está anulando la Torá, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, el acta, las consecuencias de nuestro pecado para Él llevarse todos nuestros pecados y presentarse a una caja limpia, sin arrugas y mancha. Él toma los pecados de nosotros y en ese preciso momento cuando le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Él lo está tomando, pero Él no se los lleva a la tumba, Él los clava en el madero. Él después, en su cuerpo, aquel semejanza de carne de pecado, va a la tumba y vemos que después Él mismo resucita, pero con el mismo cuerpo con que muere, porque salió igual con las manos, pero claro, porque Yeshua siempre fue un cuerpo especial, una carne especial, no era semejanza de carne de pecado. Por un momento lo toma, pero para clavarlos, todos esos decretos en la cruz, en el madero. Por eso dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En estos momentos vemos cómo Yeshua hace eso. Dicen en Corintios que si los príncipes de este mundo se hubieran dado cuenta que él era, no lo hubieran crucificado, que él era Elohim, no lo hubieran crucificado. Entonces Yeshua en esa acción delante de las personas, su cuerpo quedar sin vida, porque Yeshua no muere. No quiero complicarle la vida a ustedes con esto que estoy diciendo, pero bueno, sencillo, como Jonás dice, yo estoy como Jonás, 3 días y 3 noches. ¿Acaso Jonás murió? No, Jonás no murió. Jonás estuvo vivo en el vientre del pez. De igual manera, Yeshua también vemos que cuando entra a la tumba, dice que él fue y le predicó. Bueno, hay muchas actividades que serían otros estudios, pero vemos que el cuerpo, lo que dice sacrificio y ofrenda, no que hiciste, me preparaste cuerpo, ese cuerpo preparado que se tomó para habitar en medio nuestro, no como un hombre cualquiera, porque un hombre no te puede salvar, sino en un cuerpo de semejanza de carne de pecado. Entonces ahora ese cuerpo queda sin vida, pero Yeshua nunca. Usted, supongamos, usted muere, el espíritu suyo no muere, usted va para el Padre. Lo que muere es su cuerpo, porque su cuerpo y el mío sí son corruptos, pero el de él no. Por eso no podían colocarlo en una tumba con otros muertos ni nada, porque él siempre tuvo un cuerpo especial. Era tan especial que él solamente a los que él deseaba que vieran su realidad de su cuerpo, les abría los ojos. Pero todas las entidades espirituales veían quién era él. Los demonios sabían que él era Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios veían y ellos no? Porque nosotros en nuestro plano terrenal tenemos una mirada muy corta de lo espiritual. Pero lo espiritual sí distinguía lo espiritual. Por eso allá en la transfiguración, Yeshua permitió que esos 3 hombres que estaban allí vieran la realidad de cómo era Yeshua. Yeshua toma eso, por eso en Colosenses dice que si los príncipes de este mundo se hubieran cuanto que él era Dios, no lo hubieran crucificado, porque estaban crucificando a la esencia de la vida, a Yeshua, un cuerpo, semejanza a carne de pecado, y él toma esos pecados y él no se los toma ahí, se los mete y como el Azazel, que se los coloca y va y muere por allá. Eso es una representación del cabrito Azazel y al cabrito Adonai. Pero dice que esos pecados fueron clavados o esos decretos en contra nuestra, ¿no?
las consecuencias del pecado fueron clavadas en la cruz y no fue la Torá. Y ahora Él resucita y al resucitar con ese cuerpo, digamos que siempre mantuvo, porque el cuerpo nunca se cambió, el cuerpo mantuvo igual. Cuando Él se levantó con las mismas heridas. En cambio, nosotros vamos a levantarnos con un cuerpo glorificado. Nosotros pasamos de algo corrupto a algo incorrupto y todas nuestras situaciones van a comenzar a desaparecer de nuestros cuerpos. Yeshua no, él tenía un cuerpo especial. Él siempre ha sido Elohim. Ahora, en esa acción que hubo delante de todas las potestades y de los príncipes de todo, al resucitar él, entonces está en la condición para poder casarse. Vamos a Filipenses, ahí mismo vamos a Filipenses, Filipenses capítulo 2 dice que Yahweh mismo dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nótese que dice, estando en la condición de hombre, no siéndose hombre. Él no fue un hombre. Muchas personas decimos que él es 100% hombre y 100% Dios. Ahí automáticamente remueve la esencia. Él estuvo en semejanza, en condición. Claro, él era un hombre con una condición, una carne diferente, pero vivía en medio nuestro, él comía, él hablaba, él jugaba, ¿no? Pero su cuerpo nunca fue un cuerpo de hombre. El hombre, dice el Salmo, el hombre no puede salvar a otro hombre, pero Yeshua sí. Él estaba en condición de hombre y en esa condición de hombre, no que él era un hombre, no, estaba en condición de hombre, ¿sí? Se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte del madero. Entonces ahí nos da a nosotros ahora una oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque ya al morir y al resucitar, entonces ya entendemos el texto que dice que fuimos reconciliados con Elohim. Con la muerte de Yeshua, ahora seremos salvos por su vida. Porque cuando Él resucita, ahora Él tiene todo el derecho, de acuerdo a lo que habíamos hablado, de volver a casarse con nosotros. Y eso es lo que estamos esperando, que Él regrese para las bodas del Cordero. Pero Él ya está en el lugar de poder casarse con nosotros. Pues yo voy a dejarlo hasta acá para poder que nos haga tan largo, que la idea es tener estos mensajes un poco así tremendos. La próxima semana ya vamos dándole cierre, pero era bueno poder explicar esta parte para poder llegar hasta ese lugar donde él eh, tiene un contacto con una mujer en el mismo lugar donde todo pasó, donde hubo la separación del reino, donde hubo las mitades. Entonces, la próxima semana creo yo poder resumir todo eso en un solo mensaje de 45 minutos a una hora y poder darle final a esto, a este estudio, porque nunca llega al final, sino hasta cuando seamos con cuerpos renovados y estar con Yeshua en ese momento en que Él nos va a llevar para, terminado ese periodo de las bodas del Cordero, empezar con Él en el nuevo milenio. Voy a dejar el mensaje hasta acá y pues compártalo cuando llegue a las redes, porque todavía no está en las redes, para poder nosotros hacer lo mejor posible aquí. Entonces, voy a compartir, voy a parar la grabación y voy a contestar unas preguntas a los hermanos acá. Shalom, shalom.